de la palabra de Dios. El domingo pasado, la reunión pasada, hablábamos acerca de ciertas características de la palabra. Hablamos de que la palabra es pura, hablamos de que la palabra es recta, hablábamos de que la ley es perfecta, hablábamos de que el testimonio de Dios es seguro y veíamos muchas características ahí, veíamos efectos que tiene la palabra en nosotros, restaura el alma, hace sabio al sencillo. Todo esto está en el Salmo 19, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Y definitivamente la forma en la que la palabra actúa y transforma nuestro corazón es realmente increíble. Es realmente increíble. Em, y por eso hoy yo quiero que revisemos la historia de una persona, de un rey que tuvo un encuentro particular con la palabra y que eso lo llevó a ser transformado de manera muy interesante y es a lo que nosotros estamos llamados. O sea, nosotros estamos llamados a que la palabra de Dios nos transforme internamente y eso se vea externamente. La palabra de Dios nos debe transformar internamente y eso se debe ver externamente. Yo quiero que vayamos de una vez al pasaje. Son dos capítulos que vamos a ver hoy y de pronto puede parecer bastante, además son largos, pero vamos a tratar de extraer lo mejor de esos pasajes. Siempre, siempre me gusta recordarles que, que no hay nada mejor que hacer un buen estudio de la Biblia en su contexto. De manera que si uno quiere estudiar un pasaje, debería estudiar el contexto antes, el contexto después, es decir, los pasajes antes y después, y poder sacar mejor una conclusión allí. También siempre digo ese adagio que es que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, estudiar la Biblia siempre es una bendición. Vamos a leer entonces, familia, este pasaje. Voy a leer de Segunda de Reyes, capítulo 22, y lo voy a hacer de esta versión que es la Nueva Biblia de las Américas. Y, y vamos a ir leyendo aquí el capítulo 22. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor de Jehová y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Asalía, de Mesulam, a la casa del Señor, a la casa de Jehová, diciéndole, ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en manos de los obreros, encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa de quién, de la casa del Señor, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces, versículo 8, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y Safán, el escriba del rey, lo leyó. En el capítulo 9, en el versículo 9 sigue diciendo, y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo, sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam,
hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arhaz, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: digan al hombre que los ha enviado a mí, es decir, al rey, díganle al rey: así dice el Señor: voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, miren este versículo 19: porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de él. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Miren, qué relato tan impresionante. Este es el capítulo 22 y vamos a estar leyendo incluso hasta el 23. Y esta es la historia, el relato que se escribe en Reyes acerca de Josías. Yo los voy a poner un poquito como en contexto. Reyes es un libro que se escribe después del exilio. Recuerden que Israel, producto de todos sus pecados, producto de haber abandonado al Señor, como aquí lo dice, como este capítulo lo dice, eh, Reyes, Reyes cuenta esta historia de cómo Dios termina decidiendo llevar al exilio a su pueblo por todos los pecados que han cometido y por todo lo que lo han abandonado. Entonces, em, Josías sube al trono cuando tenía 8 años. ¿Eh? Sube al trono cuando tenía 8 años. Yo aquí en la imagen que estoy proyectando me voy a ir devolviendo hacia arriba. Miren, tenía 8 años. Y bueno, imagínense, mi hija tiene 8 años, así que yo estoy ahí como identificado en el hecho de que una niña como ella pudiera ser, por ejemplo, una líder política y, ¿por qué no, espiritual de un país como Israel? Imagínense eso. Claro, pues Josías a los 8 años no reinaba, él no tomaba decisiones. Seguramente las decisiones las tomaba em, otras personas, un consejo de personas sabias con él, pero él era la figura. Dios decidió que Josías a los 8 años iba a empezar a reinar. Y hay un resumen de su reinado. El resumen es: hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. Por supuesto, David era el referente, David era el referente de buen rey. Y siempre recuerden, David, un hombre conforme al corazón del Señor, y dice: no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Así que eh, es interesante ver cómo Josías es uno de los pocos reyes de Judá de quien se dice eso: hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y voy a hacer un resumen cortico. Mire, el papá de Josías fue Amón, y dice la Biblia que fue malo, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Sí? Y luego está su abuelo Manasés. Vean, Manasés yo creo que es el peor rey que tuvo Judá, el peor. La Biblia lo expresa de la siguiente manera: fue tan malo, fue tan pecador y fue tan contrario al Señor, que pasó sus hijos por el fuego. Había un dios en ese tiempo que es el dios Moloc, y el sacrificio era pasar a sus hijos por fuego. O sea, una cosa abominable. Y el abuelo de Josías fue Manasés, y él hizo eso. Pero yo veo la misericordia de Dios
en que a los 8 años tú todavía no has podido tener una gran exposición a lo que hace tu papá y tu abuelo. Y pues Josías seguramente no alcanzó a ver al abuelo Manasés porque usualmente muere un rey y se monta el otro, de manera que por la línea de tiempo lo más probable es que Josías no haya visto a su abuelo, pero sí a su papá. O sea, vio 8 años a su papá que no buscaba a Dios, y luego tenemos al bisabuelo. Ya les hablé del papá Amón, del abuelo Manasés y del bisabuelo que era Ezequías. Ezequías fue un rey muy bueno, y solamente Ezequías fue superado por su bisnieto, por Josías. Entonces, miren lo que dice el texto. En el año 18 el rey Josías, y aquí describen cómo Josías empieza a hacer unas reformas. Y este es el punto, que si tú tienes dos generaciones, dos reyes anteriores que han olvidado al Señor, imagínense cómo está el templo de Dios. El templo de Jehová, el templo del Señor está totalmente destruido, está lleno de ídolos. Ahí describen más adelante que había monumentos a dioses de todo el cielo. Incluso más adelante hablan de los signos del zodiaco. Miren, el pueblo de Israel estaba adorando a todas las constelaciones, a todas las estrellas, a la diosa Acera, a una cantidad de figuras. Por supuesto que no eran dioses, el único Dios verdadero, Jehová. Y no solo las habían adorado, sino que dentro del templo habían metido a esas figuras, a esas imágenes, y estaban en ese tiempo, la adoración a Jehová estaba completamente sucia, completamente contaminada. Y la, la situación espiritual era de completo desinterés. Si tú como pueblo tienes determinado que en el templo es que vas a adorar, y dentro del templo encuentras otros dioses, un templo construido para Jehová, un templo construido por Salomón hacía cientos de años, y que en ese momento estaba lleno de figuras de otros dioses. Es más adelante hablan de que había prostitución, había una gran cantidad de cosas dentro del templo abominable. Y lo que estaba haciendo Josías, conforme a su actitud, conforme a que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, lo que estaba haciendo era reparando el templo. Eso era apenas lógico. Entonces empieza a dar unas instrucciones, y eso es lo que está pasando aquí en el relato desde el versículo 3, cuando le dice: y en el año 18 del rey Josías. Es decir, Josías empezó a reinar a los 8 años, y en el año 18 del reinado de Josías, o sea, cuando Josías tenía 26 años, entonces él está dando órdenes para restaurar el templo, para arreglarlo. Y fíjense que aquí hablan de obreros. Obreros que son carpinteros, constructores, albañiles. Ustedes se imaginan las paredes del templo rasgadas, rotas. Ustedes se imaginan filtraciones, humedades, porque eso es lo que vivimos hoy. Eso lo vivieron también en el pasado. Las paredes estaban recubiertas por madera, necesitaban carpinteros que restauraran eso. Pero el concepto, la idea que está enviando el texto aquí, y que se le está contando al pueblo después del exilio, le están contando la historia de Israel y por qué llegaron hasta el exilio, es decirles: mira, este rey estuvo interesado en retomar la relación con Dios, en que el pueblo volviera a estar en relación con Dios. Y por eso este muchacho de 26 años, que de alguna manera tenía en su corazón hacerlo recto delante de los ojos de Dios, a pesar de que su papá, a pesar de que su abuelo no lo hubieran hecho. Este muchacho empieza a quitar ese desinterés. Había una deshonra absoluta por lo santo, por Dios. Había un reemplazo total de la adoración a Dios por adoración a otros dioses. Y lo que había hecho era enviar a tratar de corregir lo que se había dañado en el templo, de restaurar lo que se había dañado en el templo. Y voy a decirlo de la siguiente manera, o con algo de sarcasmo, por supuesto, para llamar su atención, pero voy a decirlo de la siguiente manera. Y por casualidad, de manera muy casual, de manera muy fortuita, resulta que mientras estaban arreglando el templo, encontraron el libro de la ley.
Por supuesto que no es una casualidad. Yo creo que después de que nosotros hablamos en una reunión nuestra, hablamos de la providencia de Dios, entendemos que cada detalle que ocurre en, en nuestra vida, cada detalle que ocurre en el mundo está totalmente controlado por el Señor. Así que no fue una casualidad, simplemente que fue el resultado de que Dios observara el deseo de Josías de restaurar el templo y entonces permite que encuentre el libro de la ley. Pero qué interesante, porque los últimos dos reyes, su padre y su abuelo, habían desechado por completo al Señor, y la Biblia es súper clara en eso, habían desechado por completo al Señor. Adivinen si desechan al Señor, ¿en dónde va a estar su palabra? Si nosotros desechamos al Señor, adivinen este libro, la Biblia, ¿a dónde lo vamos a tener? Escondido, tirado, lleno de polvo. ¿Sí? No lo abrimos, no lo leemos, no nos interesa. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Y por eso mientras el sumo sacerdote Hilcías, como dice ahí el versículo 8, está arreglando el templo, el sumo sacerdote era la autoridad máxima espiritual, empieza a ayudar en retomar el templo como el lugar de adoración a Dios, encuentra el libro de la ley. Y yo me pregunto, con 26 años, ¿ya no habría escuchado Josías algo acerca de la ley? Claro que sí. Si estaba restaurando el templo, con seguridad ya él había escuchado, ya él conocía algo. Y aquí lo quiero traer a nuestra realidad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos restaurándola? ¿Estamos interesados en retomar esa relación con Dios? Así como Josías estaba interesado, tan interesado que se metió a la casa de Jehová y empezó a restaurarla, empezó a arreglarla, empezó a hacer algunas reformas, algunas modificaciones y algunas mejoras. Es decir, esto que está dañado, esto que está torcido, esto que está partido, esto que está incompleto, lo voy a arreglar. Y en ese proceso encuentra el libro de la ley. ¿En qué momento estamos nosotros? ¿Estamos nosotros en el momento en el que buscamos al Señor? ¿Estamos en el momento en que estamos trabajando con un interés genuino por buscarle? Porque si estamos con ese interés genuino, probablemente entonces están de acuerdo conmigo en que esto que hemos estado haciendo ya casi por 3 meses, que en el que hemos estado aquí reuniendo los domingos a esta hora, se ha convertido en esta situación para usted. Usted buscando en su corazón, deseando conocer más de Dios, entonces ha aparecido esta situación que es reunirnos y que es estudiar su palabra. Y fue lo mismo que le ocurrió a Josías cuando tenía 26 años, aunque ya conocía algo de la Torá, aunque ya había conocido algo de Dios y de su ley, se encuentra con el libro de la ley. Y no solo eso, el escriba, que es como el secretario personal del rey, toma de manos del sacerdote, del sumo sacerdote, el libro de la ley. Y miren qué hace Safán. Safán, Hilcías le da el libro a Safán, estoy aquí en el versículo 8, Hilcías le dio el libro a Safán y éste lo leyó. O sea, el escriba, el secretario del rey lo lee. Y luego Safán viene el rey, miren el versículo 10, miren lo que dice, el escriba Safán informó también al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y Safán lo leyó en la presencia del rey. Bueno, los eruditos, los comentaristas bíblicos hablan de que lo más probable es que se haya encontrado el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, que era la ley, en ese momento era el libro de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y en esa ley está el pacto, el convenio que hizo Dios en el desierto para el pueblo, para que el pueblo de Israel fuese el pueblo de Dios y Dios fuera el rey, el Dios y el pueblo de Israel. Y allí entonces se habla de muchas cosas. Deuteronomio, por ejemplo, algunos eruditos bíblicos dicen que lo más probable es que lo que se haya leído sea Deuteronomio. Pero yo me tomé el trabajo, por ejemplo, de analizar si Josías leyó el libro, porque es que aquí no dice leyó una parte del libro, aquí dice leyó el libro y Safán lo leyó en la presencia del rey. O sea, la imagen que está presentando el texto es que Safán cogió el libro y lo empezó a leer y arrancó a leer completico y se lo leyó a Josías. ¿Cuánto demoraría en tiempo leer el libro
completo los 5 primeros libros de la Biblia. Y en promedio, con una lectura tranquila, tú puedes estar leyendo los 5 libros de la Biblia en 10 horas. O sea que si tú te propusieras un día, te levantaras en la mañana y dijeras, este día es solo para leer la Biblia, y tú arrancas en Génesis, llegas a Deuteronomio alrededor de 10 a 10 horas y media, en una lectura tranquila, corrida, eso sí, continua. Te demoras 10 horas. Entonces, supongamos eso. Supongamos que se le lee el libro y que aproximadamente son 10 horas en las que Josías está escuchando cómo fue la creación, Josías está escuchando cómo fue la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, Josías está escuchando cómo fue que Dios se le apareció a Moisés en la zarza, cómo se reveló en las plagas de Egipto, luego cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto, y luego cómo pasó por el desierto y cómo fue que llegaron a la tierra prometida. Así que esto fue muy revelacional para Josías. Y cuando tú lees la Biblia completa en su contexto, eso tiene algo de transformador. Miren, Dios utilizó la escritura para que Josías modificara su corazón, que es lo que no vemos, y luego modificará lo que sí vemos, que son sus actitudes y sus sentimientos. Vamos al versículo 10, porque en el versículo 10 está como el punto de inflexión. Y en el versículo, ya lo leímos, y el versículo 11 dice, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y esto era una actitud de dolor profundo. Uno rasga sus vestidos en ese tiempo culturalmente cuando pasaba algo realmente doloroso. O sea, el rasgar sus vestidos era una manifestación externa de cómo uno se sentía de partido por dentro. Rasgar los vestidos era una forma de expresar públicamente un dolor tan profundo. Y la pregunta es, ¿qué le dolía a Josías? Y por ahí adelante nos los dice. Dice en el versículo 13, miren aquí, porque grande es la ira del Señor. Lo voy a poner aquí arribita eso. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Lo que estaba diciendo de Josías es, mira, yo acabo de leer la Biblia, acabo de leer el libro de Moisés, y lo que yo encuentro es que se supone que nosotros debíamos haber actuado de cierta manera. Se supone que mi papá debió haber actuado de cierta manera. Se supone que mi abuelo debió haber actuado de cierta manera, pero no lo hicieron. Y lo que este libro dice es que si nosotros no somos fieles al Señor, va a venir un juicio sobre nosotros y vamos a sufrir. Entonces yo estoy profundamente dolido. Y aquí yo quiero que ustedes analicen y piensen un poco qué actitud es la que tiene Josías en su corazón. Si lo que le duele es el castigo y solo el castigo, o le duele haber ofendido a Dios. Y en el 23 vienen más datos, pero quiero poner eso en su mente porque también eso aplica para nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con la Biblia nos confronta, la Biblia es un espejo. Yo decía la semana pasada, usted lee la Biblia, pero mejor que todo, la Biblia te lee a ti. La Biblia me lee a mí. Y cuando yo leo la Biblia, yo me veo reflejado y yo puedo decir, ese es mi pecado, esa es mi mala actitud, esto es lo que yo tengo que corregir. Cuando Josías se vio enfrentado a la palabra, lo primero que pensó fue, estamos mal. Hemos dejado a Dios, al Dios verdadero, y ahora se viene un juicio. Entonces, ¿cuál es el dolor profundo? ¿El dolor profundo es haber ofendido a Dios o el dolor profundo es que me van a castigar? Y esto se parece muchísimo a cuando nosotros éramos unos niños y a nosotros nos regañaban, que era lo que más nos dolía. ¿Qué era lo que más nos dolía? ¿Nos dolía el castigo o nos dolía haber defraudado a nuestros papás? Porque esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Cuando tú tienes remordimiento, a ti te pesa sobre todo las consecuencias. Sí, fallaste, sí, correcto. Y la embarraste y pides perdón. Pero
lo que más temes es el castigo. Pero cuando tú tienes arrepentimiento, lo que más te duele es la ofensa contra un Dios que te ama, contra un Dios que te cuida, contra un Dios que te ha dado todo lo que tienes, contra un Dios que cada día hace salir el sol para ti, contra un Dios que te ha cuidado, que te ha guardado, que te ha dado provisión. Eso es lo que más duele cuando hay sincero arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor profundo, es el sentir que tu vida se parte por dentro porque tú le has fallado al único que no te ha fallado nunca, porque tú le has fallado al único que no te ha mentido nunca, porque tú le has fallado al único que ha estado ahí para ti. Todo el mundo se ha ido y el único que ha quedado es el Señor y aún a Él le has fallado, le has ofendido, has pecado contra Él. Entonces, miren la actitud de el rey. El rey en el versículo 11 dice, cuando el rey oyó las palabras, y estamos hablando de la palabra de Dios desde el domingo pasado, cuando tú escuchas las palabras, porque no dice que el rey las leyó ni siquiera, nosotros hoy las podemos leer. Ustedes se han puesto a pensar lo trascendental que es que hoy tengamos la Biblia en nuestras manos, ni siquiera en nuestras manos, la tenemos en el celular. O sea, realmente no tenemos ni que hacer mucho esfuerzo. Antes mira lo que tenía que pasar. Tenían que encontrar el libro por allá tirado y no había muchas copias de él. Ahora tú lo tienes en tu celular. Cuando escuchas las palabras de Dios, cuando escuchas las palabras de la Escritura, ¿qué efecto tienen en ti? Y el primer efecto que podemos ver claramente es una conciencia de pecado y conciencia de juicio. Y esto es algo que a veces no es tan popular y como lo dije la semana pasada y de pronto puede haber incomodidad, pero es lo que está ahí en la Biblia. Es lo que está allí. Yo no pretendo inventar absolutamente nada. Lo que piensa Josías en este momento es, sé que hemos pecado y que merecemos castigo. Sé que hemos pecado y que merecemos castigo. Hemos pecado porque hemos ofendido al Dios del universo, al creador del cielo y de la tierra. Y eso se llama conciencia de pecado. Yo entiendo que le he fallado, que he ofendido, que he irrespetado, que he deshonrado a Dios y que eso merece un castigo. Yo lo entiendo y Josías lo tenía clarísimo, porque eso es lo que ocurre cuando tú te enfrentas a la palabra de Dios y te das cuenta que estás haciendo las cosas como no las debes hacer. Entonces, luego de que te enfrentas a la palabra de Dios y que hay conciencia de pecado y conciencia de juicio, entonces eso cambia tus pensamientos y se transforma tu corazón. Yo quiero ir al versículo eh, 14, perdón, más adelante, en el versículo 18, miren lo que ocurre. Pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste. Y miren, esa palabra enterneció en hebreo significa reblandecer. ¿Se acuerdan que nosotros muchas veces hablamos de corazón duro? Es que tenemos el corazón duro. Hay que tener un corazón blando para el Señor. Eso es como decir, la carne del corazón está blandita, está tierna. Se enterneció tu corazón. No es un corazón de piedra, es un corazón de carne. Y por allá Ezequiel 36 nos muestra también eso, no lo vamos a leer, pero hacia el final del Antiguo Testamento, Dios a través de Ezequiel dice, y les pondré otro corazón, y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. A esto se refiere Ezequiel, a esto se refiere. Cuando aquí Dios dice, porque se enterneció tu corazón. Entonces, ¿qué efecto tiene la palabra en mi corazón? Cuando yo entiendo que le he fallado a mi Dios, que le he fallado al Señor, que le he fallado al gran Dios, ¿qué efecto tiene eso? ¿Qué pasa en mi corazón? Mi corazón se reblandece, se enternece y luego se humilla. Y esa palabra humillarse es postrarse de rodillas, inclinar el rostro. ¿Eso es lo que haces en tu corazón o tu corazón se endurece y dice, no
no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, no importa que ya yo sé que es pecado, no lo voy a dejar de hacer. Miren lo que dice aquí el Señor, porque se enterneció tu corazón y porque te humillaste cuando oíste, ¿qué cosa? Lo que hablé. Cuando escuchaste, oíste mi palabra, dice el Señor. En ese momento tu corazón se enterneció, se puso blandito y te humillaste delante del Señor. Entonces, y además, porque has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Eso quiere decir, familia, que lo primero que ocurre es la conciencia de pecado y de juicio. Lo segundo que ocurre es el cambio de mi corazón, es el reblandecimiento de mi corazón. Mi corazón estaba duro y ahora se pone blando, se enternece, se humilla y luego lo que viene es un cambio de actitud. Y eso es lo que está mencionando aquí el texto. Claro, primero en el versículo 10, ya estamos en el 18, en el versículo 10, ¿sí? En el versículo 10 ustedes ven cómo él rasga sus vestiduras. Pero para que él rasgue sus vestiduras, que es la muestra externa, ¿qué tiene que ocurrir primero? Un cambio interno. O sea que cuando él escucha la ley, primero tiene conciencia de lo mal que están haciendo y del juicio que viene. Luego tiene conciencia de los pensamientos, de sus emociones y su corazón se enternece, se reblandece y se humilla delante de Dios. Y luego que viene, entonces la muestra externa rasga sus vestiduras y dice, Dios mío, por favor, ten misericordia. Cuando tú rasgas tus vestiduras, te duele, lo que tú haces es buscar misericordia. Cuando tú tienes genuino arrepentimiento, cuando el arrepentimiento es real, tú tienes misericordia real. Y por eso en el 18 es que el Señor le dice a él, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso. Pero, perdón, en el versículo 18 dice, por cuanto se enterneció tu corazón, en el 19, perdón, por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste. Pero ¿cómo llega Josías a encontrar esa palabra de se enterneció tu corazón? Miren en el versículo, em, perdón, en el versículo 13, miren algo radical aquí que ocurre en Josías. En cuanto Josías en el 11 rasga sus vestiduras, da una orden que está en el versículo 13, que dice, vayan, consulten al Señor por mí. Tercer punto. Primero, conciencia de pecado y de juicio. Segundo, cambio de mi corazón, transformación de mi corazón. Tercero, cambio de actitud, búsqueda de Dios. Cuando tú tienes un corazón que se pone blando con la palabra de Dios, que es receptivo a la palabra de Dios, que cambia con la palabra de Dios, que se transforma, tú no le das la espalda a Dios. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa qué tan grave sea tu estado espiritual, tú no le das la espalda a Dios. Tú vas y buscas a Dios. Esto fue lo que hizo Josías. Consulten al Señor por mí, pregúntenle al Señor por mí, pregunten qué podemos hacer. Vayan y pregúntenle al Señor, ahora qué hacemos, Señor. Ya nos dimos cuenta que estamos gravísimos, ya nos dimos cuenta que hemos pecado, ya nos dimos cuenta que viene un juicio, pero pregúntenle, consúltenle al Señor, ¿por quién? Por mí, por el rey, porque yo he pecado. Consulten al Señor por el pueblo, porque el pueblo ha pecado. ¿El pueblo de quién? De Jerusalén. Y consulten por quién, por todo Judá, por todo el país. Consulten por todo el país, porque lo que hemos encontrado en este libro es que Dios está airado con nosotros. Dios tiene ira real con nosotros. Se ha encendido su ira contra nosotros. Y muchas veces no se habla de la ira de Dios y es un atributo de Dios, la ira santa. Dios, familia, Dios no tolera el pecado, Dios no puede tolerar el pecado. Y nosotros hemos escuchado esta frase y yo mismo la he repetido, que Dios ama al pecador y odia al pecado. Estoy de acuerdo, Dios ama al pecador, pero Dios ama al pecador y Dios recibe el pecador, pero nos recibe no para dejarnos como somos, nos recibe para transformarnos. Así que tomar esa palabra de que Dios ama al pecador y odia al pecado, que es parcialmente cierta. Dios ama al pecador, lo ama tanto
que no lo deja igual, lo transforma, lo cambia, lo renueva. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no es cierto que es que el Señor me ama así como yo soy. El Señor te ama como tú eres, tanto que quiere cambiarte. El Señor te ama y te recibe como tú eres, pero no para dejarte igual. No para dejarte igual. Entonces, no podemos normalizar que nosotros amemos al Señor y continuemos una vida que deshonra al Señor. Definitivamente no podemos hacerlo. Cuando tenemos genuino arrepentimiento, buscamos al Señor. Recuerden lo que decíamos en el Salmo 19. El Salmo 19 dice, el Salmo 19:7 dice que la Torá es perfecta, la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma. Eso es lo que ha pasado con Josías. Restauró su alma, le dio conciencia de pecado, le transformó su corazón y cambió su actitud. Restauró su alma. Eso se llama regeneración, familia. Significa que Dios genera un nuevo, crea un nuevo corazón, crea nuevas emociones, crea nuevos deseos, crea nuevos impulsos, crea nuevos sentimientos. Este muchacho de 26 años que había tenido un terrible ejemplo de su papá y de su abuelo, con producto de haber encontrado la ley de Dios, había sido transformado profundamente, tanto que había delante de todas las personas rasgado sus vestiduras y se había quedado básicamente en ropa interior. Esa es la idea, diciendo: estoy partido por dentro, porque he entendido lo mal que hemos hecho y esto no puede seguir igual. Mi corazón se enternece, me humillo delante de Dios y entonces le digo a la gente: consultemos a Dios por mí, por el pueblo, por todo el país, consultemos, porque entiendo que Dios tiene una ira fuerte contra nosotros por el pecado que hemos cometido. Y efectivamente la profetisa Hulda, una de las pocas profetisas de las que se habla en la Biblia, le dice: así dice el Señor, digan al hombre, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Sin duda alguna, las consecuencias del pecado vienen. Y a veces nosotros vivimos las consecuencias del pecado y a veces quisiéramos que pecamos y las consecuencias se quiten. No, familia, el Señor nos perdona. Si tú vienes en genuino arrepentimiento en Cristo, el Señor te perdona, pero las consecuencias del pecado continúan. Las consecuencias del pecado no se quitan porque hacen parte de la formación, hacen parte de la formación del Señor. Así que aquí las consecuencias del pecado continúan. Pero fíjate que el Señor le dice a Josías: por cuanto tú enterneciste tu corazón, se enterneció tu corazón y te humillaste cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, y has rasgado tus vestidos, has tenido una actitud de dolor profundo, entonces has llorado delante de mí, entonces yo te reuniré con tus padres. Entonces, como quien dice, tú vas a morir antes de que esto tan terrible que viene para Judá ocurra. Tú vas a morir. La misericordia que te va a mostrar es que te vas a morir antes de que todo esto ocurra. No te va a ocurrir a ti, le va a ocurrir a otro rey. Qué impresionante, familia. Y quizás eh, hasta aquí tenemos suficiente, bastante eh, eh, conceptos y temas para reflexionar y para reflexionar esto que les mencionaba desde el principio. La palabra de Dios me transforma internamente y eso tiene que verse externamente. Pero Josías hace tres cosas más y quiero hacerlo lo más rápido que pueda porque no me quiero quedar con esto. Josías hace algo genial. Miren qué hace Josías en el 23. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todo el país, a todos los principales, los ancianos, los mayores, los representantes de cada familia. Y el rey subió a la casa del Señor, al templo que él estaba reconstruyendo, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Fue todo el mundo. Como diría alguien, hasta el perro y el gato estaban ahí. Todo el mundo. Y mire qué lindo, mire lo que dice después. Desde el menor hasta el mayor. O sea, el niño de brazos, el que acaba de nacer, hasta el anciano. Todos estaban ahí. ¿Qué hizo Josías? Llamó a todo el mundo y les dijo: yo escuché la palabra de Dios, yo oí la palabra de Dios y rasgué mis vestidos. ¿Saben qué necesitan ustedes? Escuchar la palabra de Dios. Entonces les dice allí, miren esto,
Dice, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto, todas las palabras. Aquí yo creo que está más clarito. Aquí Josías leyó todo el libro, 10 horas y media, 11 horas, leyendo el libro, desde el bebecito de brazos tomando teta hasta el anciano, se los leyó todos, leyó todas las palabras del libro del pacto que había sido encontrado, que había sido hallado en la casa del Señor. Miren, cuando nosotros nos exponemos, familia, a la palabra de Dios, completa, leída, y aquí nuevamente les digo algo que el Señor me ha regalado en los últimos 2 años, y es poder leer su palabra en orden. Eso transforma, definitivamente transforma. Leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no importa que no entiendas mucho, puedes buscar recursos y lograr entenderlo. Puedes acompañarte, hay suficiente información ya en Internet, hay aplicaciones, hay libros. Tú puedes leer la Biblia e ir entendiendo poco a poco cada pasaje y puedes leer la Biblia completa en un año. Y eso es una bendición impresionante porque entiendes la historia de la salvación. Entiendes la historia de la salvación de la humanidad, lo que Dios quiere para la humanidad. Entonces, allí, tú leyendo la Biblia en orden, lo que hizo Josías, entonces después lo que hace el rey, miren el versículo 3, después el rey se puso en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Mira, cuando tú te enfrentas a la palabra del Señor y tienes conciencia de pecado, tienes transformado tu corazón, cambias tu actitud y buscas a Dios, vas y preguntas a Dios por ti, renuevas tu relación con Dios, lo buscas, te pones de acuerdo con Él, le dices, me arrepiento, Señor. Entonces, ¿sabes qué tienes tú? El cuarto punto, deseo ferviente por transformar a los que están a tu alrededor. Tú te quemas por dentro, de decir, yo quiero compartir contigo esto que encontré. Y empiezas a compartir. Y no se trata solamente de evangelizar, se trata de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y tú dices, vengan que yo leí esto, esto está espectacular. Mira lo que produjo en mí esta palabra. Y luego, ¿qué haces? Haces un compromiso público. Eso fue lo que hizo Josías, un compromiso público. Llevó al pueblo a hacer un compromiso público. Les dijo, tenemos 2 generaciones. Mi papá y mi abuelo no han hecho esto. Mi papá y mi abuelo le dieron la espalda al Señor. Yo estoy tratando de rehacer las cosas, retomar el templo y me he encontrado con el libro de la ley y he entendido el problema en el que estamos. Dios está airado con nosotros. Necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor. Necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor. Le voy a resumir los versículos del 4, miren esto, versículo 4 hasta el versículo 20. Le voy a resumir allí. Josías empieza a limpiar el templo y hay una cantidad de verbos que hay de aquí del 4 al 20. Es impresionante. Le invito a que se lo lea en su casa después con más calma. Miren, el verbo empezó a sacar ídolos, a quitar imágenes, a limpiar cosas y libros, a quemar, a reducir a polvo, a derribar, a destrozar, a hacer pedazos. Incluso matan profetas de los dioses que estaban controlando el templo. Es impresionante. Lo que Josías hace es la reforma más grande que hubo en Judá desde el comienzo. No hubo otra reforma igual. Josías hizo de de todo lo que tuvo que haber hecho. Mire, en el versículo 20, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos, es decir, de los sitios que no eran dedicados a Dios. Miren, otra vez le voy a leer los verbos: sacar, quitar, limpiar, quemar, reducir a polvo, derribar, destrozar, hacer pedazos, matar. Le voy a decir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro pecado. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con las cosas que nos alejan de Dios. Sacarlas, quitarlas, quemarlas, derribarlas, destrozarlas, hacerlas pedazos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con las personas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Si tú tienes a alguien que es más importante que Dios en tu vida, tú necesitas quitarlo, sacarlo, quemarlo, por supuesto, no estoy mandando a quemar a nadie, pero es el acto profundo de tu corazón que ha sido transformado, que dice, nadie puede estar en el lugar de Dios en mi vida.
Nadie, ni nada, ninguna cosa, ninguna persona, ninguna actitud mía. Si tú eres egoísta, quema esa actitud, destroza, hazla pedazos, mata esa actitud. Si tú eres orgulloso, quita, saca, quema esa actitud de tu corazón. A eso es a lo que se refiere este pasaje. Josías no se quedó con haber escuchado y entender que tenía que volverse a Dios, que tenía que buscarlo, que había pecado y que necesitaba arrepentirse. Josías comparte la palabra con los que están alrededor. Josías se compromete públicamente. Incluso este compromiso público en nuestros días podría ser el bautismo, ir a las aguas, sumergirte y subir como una persona nueva porque Cristo ha cambiado tu vida. Y en el 6, el punto 6, son hechos tangibles. Vea, hechos son amores y no buenas razones. Una palabra que mi esposa frecuentemente me dice, porque eso está aquí en la Biblia, hechos tangibles. Si tú de verdad has cambiado, que se vea. Y por eso la frase que les decía al principio, la palabra de Dios me transforma internamente y eso se ve externamente. Dios nos ama, pero nos ama para transformarnos, para cambiarnos, para mejorarnos. En el versículo 21 a 23, para terminar, miren lo que dice. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo, celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces, más de 400 años antes, que gobernaban Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. La Pascua era esa fiesta que conmemoraba cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y yo espero que alguno recuerde, y si no, le cuento. Cada familia mataba un cordero y pintaba el dintel de la puerta de la sangre del cordero para que el ángel de la muerte que estaba pasando por Egipto no matara a los primogénitos de Israel, sino que solo matara a los primogénitos de Egipto, los primogénitos de los animales y de las personas. Y ahí murió el primogénito del faraón. Y allí el faraón dijo, váyanse. La forma en cómo el Señor sacó de la esclavitud al pueblo de Israel fue matando un cordero. Y la sangre del cordero le dio vida y libertad al pueblo de Israel. Aquí Josías está diciendo, necesitamos recordar que es la sangre de un cordero la que nos pone, nos reconcilia con el Señor. Y yo creo que ya para este punto usted debe saber muy bien de a quién me voy a referir. Y es a Cristo. Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso decía Juan el Bautista. Cristo es el Cordero que se sacrificó. Yo no sé si usted sabe ese dato, pero el día que murió Jesús en la cruz, en el Calvario, ese día comenzaba la fiesta de la Pascua. Cristo fue literalmente el Cordero Pascual. Cristo fue literalmente el Cordero que murió en una Pascua judía por el cual todos los que crean en Él tienen vida eterna y libertad. Si usted está luchando con un pecado como yo lo estoy haciendo, como yo lucho con mi pecado, entonces venga a la palabra de Dios. Léala en su contexto, léala completa, de principio a fin. Dedíquele tiempo diariamente a la palabra. Porque si usted le dedica tiempo a la palabra, usted va a tener conciencia de pecado. Usted va a entender que viene un juicio para usted y que el único que puede librarlo de ese juicio se llama Cristo Jesús. Porque es el único cordero a cuya sangre le puede quitar su pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con él su corazón es transformado y con él su actitud cambia y usted busca al Señor y con él usted tiene un deseo ferviente de transformar su entorno y con Cristo usted hace un compromiso público de seguir al Señor y con Cristo usted hace hechos tangibles, usted saca, usted quita, usted limpia, usted quema, usted derriba, usted destroza, usted hace pedazos el pecado que no le permite disfrutar a Dios. Cuando pecamos, nos sentimos indignos
y no buscamos a Dios. Precisamente eso es lo que hay que cambiar. Cuando Josías celebró la Pascua, en ese tiempo, Josías estaba, sin saberlo, gritando: necesitamos un cordero, Dios, un cordero perfecto, un cordero que realmente limpie nuestro pecado. Familia, ese cordero ya fue sacrificado hace más de 2000 años. Ese cordero fue Cristo. Una tarde de la fiesta de la Pascua en Jerusalén, Él murió en una cruz por ti y por mí. Así que acércate a su palabra, acércate a las palabras de Jesús a diario. Deja tu corazón ser transformado y actúa. El pecado ya fue perdonado en la cruz, porque Cristo, el Cordero Pascual, ya derramó su sangre. Y ya, si tú lo crees y si tú lo pides, Él, su sangre, puede limpiar completamente eso que no te deja acercar a tu Padre Dios. Vamos a orar, familia, para terminar. Bendito Dios, en esta mañana queremos darte gracias en una oración sincera, sencilla, pero una oración profunda, una oración genuina, Señor. Queremos decirte, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra es más cortante que una espada, que entra hasta lo profundo de nuestro corazón, que penetra hasta lo profundo y que divide, discierne, separa lo que hay en mi corazón. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que esta mañana tú hayas traído una palabra a estos tus hijos, a estas tus hijas, así como lo hiciste para mí, Señor. Que por tu Espíritu Santo podamos entender el pecado, Señor, que aún queda en nuestra vida, pecado que tenemos que reconocer delante de ti. Y hoy reconocemos, Señor. Dile al Señor allí donde estás: yo reconozco mi maldad, reconozco mi pecado. Yo reconozco que te he fallado, Señor. Yo reconozco que te he dado la espalda. Yo reconozco que he mentido. Yo reconozco que me he rebelado contra ti, que no quiero hacer lo que tú me dices, me pides que haga, Señor. Y yo sé que con ello, Señor, vienen unas consecuencias, Señor. Pero yo quiero arrepentirme realmente. A mí me duele haberte ofendido, Dios. A mí me duele haberte fallado, Señor. Las consecuencias del pecado, Señor, las asumo, las recibo, Señor. Y quiero ser formado por eso. Pero lo que más me duele es haber perdido mi relación contigo, haberte ofendido, Señor. Por eso yo quiero que mi corazón se enternezca, se reblandezca hoy, Señor. Yo quiero que mi corazón se humille delante de ti y decirte: te reconozco, Señor. Te reconozco. Y por eso quiero buscarte, por eso quiero orarte, por eso estoy aquí, Señor. Porque yo tengo un deseo ferviente, profundo de conocerte. Yo quiero ahora, Señor, comprometerme delante de ti y sacar lo que tenga que sacar, quitar lo que tenga que quitar, limpiar, quemar, derribar, destrozar lo que tenga que destrozar, cosas, personas, actitudes. Oh, dame sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder hacer las reformas como Josías lo hizo. Pero sobre todo, Señor, permítenos como Josías celebrar la Pascua. Josías tuvo que celebrar la Pascua, Señor, con un cordero impuro, imperfecto. Pero para nosotros fue sacrificado el cordero perfecto, el cordero de Dios, el cordero que tú mismo mandaste, Jehová, a Jesucristo, nuestro Señor, que se entregó en una cruz. Y la sangre de Cristo hoy nos limpia de todo pecado. Y yo te invito a que tú allí, en tu oración, tú le puedas decir: Señor, recíbeme, acéptame. Señor, por favor, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Si tú tienes conciencia de pecado, díselo: perdona mi pecado. Y si de alguna forma crees que no hay conciencia de pecado aún, entonces pídele, dile: dame conciencia de pecado, convénceme, convénceme de lo que estoy haciendo mal, muéstrame, muéstrame mis pensamientos, muéstrame mi corazón, muéstrame qué es lo que debo cambiar. Yo quiero cambiar, Señor. Y entonces permíteme cada día acercarme a tu palabra, Señor. Gracias,
Padre, por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es perfecta, porque convierte al alma, porque hace sabio al sencillo. Quédate entonces con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.